Bienvenidos, están escuchando el Logos Podcast. Videojuegos, cine, series y mucho entretenimiento freak. Cordial saludo, bienvenidos al Logos Podcast número 2. Con ustedes les habla 01 y nuevamente nos reunimos para continuar hablando sobre el segundo renacimiento parte 1, esta vez ya en su etapa final. En el pasado podcast habíamos hablado un poco acerca de el robot B166ER o Bigger, el más grande. Habíamos hablado un poco acerca del juicio en contra de este androide. Hablamos un poco de la posibilidad de que las máquinas pudieran llegar a tener conciencia. Pasamos por fragmentos de series como Ghost in the Shell, fragmentos de algunos podcasts como La órbita de Endor. Para el podcast número 2 vamos a avanzar en el segundo renacimiento parte 1, cuando los seres humanos empezaron a atacar a las máquinas. Para la segunda parte del podcast nuevamente vamos a conversar con nuestro amigo Naf2, pero además tenemos un nuevo invitado. Su nombre es Nexus, que nos va a acompañar el día de hoy. No se lo pierdan. Previamente en el Logos Podcast. Bienvenido a todos los escuchas del Logo Podcast. Estoy muy contento de estar acá y espero dar muy buenas opiniones sobre el tema que vamos a tratar hoy. Bueno, es Logos Podcast. Okay. Logo Podcast. Logos. Hola amigos de Logo Podcast, de Logos. Sí. No, quite eso ya. Hágale, que eso sirve después para entrar de cabeza ahí. O sea, amigo Naftu, usted, si usted fuera una máquina, terminaría haciendo lo mismo que hizo Andrew en la película. Una mente brillante no era. Muy bien, amigo Naftu, ¿qué recomendaciones de películas, series o libros le podría dar a nuestros escuchas? Respecto al Cyberpunk, hay muchísimo material que pueden ver, empezando por el libro que originó todo este movimiento Cyberpunk, que es El Neuromante. ¿Cuyo autor es cuál? Recuérdame, amigo. Mel Gibson, no creo. Pero básicamente recomendaría el libro que le dio origen a todo este movimiento Cyberpunk, que se llama El Neuromante. ¿Cuyo autor es quién? William Gibson. ¿Y qué tal? ¿De qué se trata así en una frase este libro? No lo he leído. Muy buena broma la de mi amigo Naf2. Obvio que sí lo hemos leído. Matrix, los inicios. Oiga, doctora Calvin, ¿exactamente qué hace usted aquí? Estoy capacitada en robótica avanzada y psiquiatría, aunque me especializo en interfaces orgánicas, en un esfuerzo por mejorar el programa de antropomorfización de la empresa. No entendí nada. Que los robots parezcan más humanos. ¿No era mejor decir eso? Creo que no.
¿no? En el pasado podcast hablamos un poco acerca de las 3 leyes de la robótica, y aunque no son mencionadas específicamente en el Segundo Renacimiento, hacen parte importante de cualquier análisis que se realice sobre futuros androides que puedan llegar a estar a nuestro servicio. Específicamente en el Segundo Renacimiento, vemos como un androide ataca a su amo, y por esta razón vamos a estudiarlo un poco más. El hecho de que un androide matara a su amo, luego fuera escuchado en un juicio, fue un antes y un después en esta historia del Segundo Renacimiento. Se crearon simpatizantes a favor de las máquinas, a favor del androide B166ER, porque consideraban que tenía razón. Otros, por el contrario, la mayoría, les pareció ridículo y empezaron una cruzada en contra de las máquinas. Curiosidades. Vamos a hacer pequeños cortes con algunas curiosidades que nos trae el Segundo Renacimiento en su parte 1. Estas curiosidades las vamos a tomar del Blu-ray Animatrix. La primera curiosidad que les vamos a mencionar es acerca de la introducción. Recordar un poco el portal que aparece al inicio del Segundo Renacimiento en su parte 1. Este portal nos representa visualmente unos archivos y el dibujante como tal quiso representar un elemento de la cultura budista, de la cultura oriental llamado el mandala. Específicamente es algo que lo incluye todo, justamente es un lugar donde incluye todo el conocimiento, específicamente los archivos de Zion. Según Isaac Asimov y sus 3 leyes de la robótica, un robot no podrá realizar ninguna acción que atente contra la seguridad o el bienestar de un ser humano. Pero al avanzar una ley tras otra, vemos que el mismo robot se tiene que plantear las posibles consecuencias de sus mismos actos en situaciones como un posible intento de suicidio del ser humano, que el ser humano ataque a otro ser humano, que un humano le ordene que ataque a otro ser humano, o que un humano ataque al robot, o que un humano le ordene al robot atacar a otro robot. El mismo Asimov plantea estas situaciones donde los robots terminan bastante confundidos porque no saben si le deben dar prioridad a una ley por encima de la otra, si deben obedecer siempre a los humanos o si le dan prioridad a la ley que dice que deben protegerse a sí mismos. Si llevamos esto al Segundo Renacimiento, si el amo maltrata a su máquina, se abusa de ella, el mismo robot se tiene que plantear la tercera ley que dice que tiene que proteger su propia integridad siempre y cuando no atente contra las otras 2 leyes. ¿Pero acaso el robot se debe dejar maltratar o incluso destruir? El robot B166ER sencillamente al ver la posibilidad de morir dijo: no voy a obedecer a los humanos, yo quiero vivir. Para que el análisis sea todavía más complicado de entender, veamos otro detalle adicional que nos cuentan nuestros amigos del podcast La Biblioteca de Trantor, uno de mis podcasts favoritos de ciencia ficción y fantasía, muy recomendado, www.labibliotecadetrantor.com. Tenemos la 4ª ley, que es la que no todos conocen, y que además es que es una ley que es la llamada Ley Cero, que fue establecida por estos robots que hemos citado, ¿no? Que son personajes fundamentales en toda la obra de Asimov. El robot R. Giscard, que bueno, su historia se relata en el libro Los robots del amanecer, y el robot Daniel Olivac. En la novela Fundación y Tierra, que es la última de la saga de Fundación, Daniel Olivac relata ciertamente como él y el otro robot, Giscard, formulan esta ley cero, ¿no? De la robótica. Y además que es una ley que tiene prioridad sobre las otras 3. Y que viene a decir lo siguiente: un robot no puede hacer daño a la humanidad o por inacción permitir que la humanidad sufra daño. Entonces extiende la primera ley, pero no a un ser humano, sino a la humanidad entera. Lo cual es una ley que ya modifica las otras 3 leyes. Es una ley que debe cumplirse siempre porque tiene prioridad sobre las otras 3. Y además es una ley que consigue consigue introducir en todas sus obras un giro inesperado, ¿no? En el comportamiento de los robots en la historia. Y además sí, que realmente tiene mucha importancia para luego lo que sabemos que ocurre, que hay detrás de todo esto, ¿no? Sí. Con el tema de estos robots. Sí. Entonces esta ley pues da prioridad a la humanidad en conjunto que a un ser humano en particular. Ahí ya está. Entonces, claro, ahí es donde entra todo el medio de la cuestión. El bien mayor, ¿no? Efectivamente. Entonces esta ley, pues con ella lo que consigue Asimov, como decimos, pues es eso, introducir un nuevo giro, ¿no? En la conducta de los robots, en sus historias.
pueden ver, el objetivo siempre será proteger a los seres humanos. El solo hecho de plantear estas leyes implica que en algún momento se tiene el miedo, se tiene la idea de que a pesar de todo, las máquinas sí podrían llegar a ser inteligentes y sí podrían ser capaces de tener sentimientos. Muy en el fondo, asumiendo que nos encontramos en ese futuro, cada uno de nosotros podría llegar a pensar lo mismo. Las máquinas, al verse muy humanas, en algún momento se podrían rebelar en contra nuestra. Esta cuarta ley que nos comentan nuestros amigos del podcast La Biblioteca de Trantor tiene mucho sentido visto desde una óptica humana, pero son unos robots los que proponen esta ley. Bastante curioso, los mismos robots por sí mismos en determinado punto, por lo menos en estas historias, reflexionan sobre su relación con los humanos y analizan la mejor respuesta posible ante situaciones que afecten a la humanidad, afecten a una persona o afecten al propio robot. Con esta cuarta ley se pretende que la humanidad en conjunto reciba un trato especial por encima de los individuos. Ya deducirán ustedes esto que podría llegar a implicar, y de hecho se ha visto en modelos económicos y políticos como el comunismo, la prioridad de unos pocos por encima de la mayoría. ¡Qué pedazo de materia fecal! Porquería. ¿Disculpa? Pedazo de porquería. Ya lo sé. Se dice así cuando te enojas. Pedazo de porquería. Pedazo de porquería. Sí, pero con sentimiento. Oh. Pedazo de porquería. Más. Pedazo de porquería. Bien. Gracias. Bien. ¿Te das cuenta que lo que esencialmente has diseñado es el equivalente al sistema nervioso central humano? Esa era mi intención, sí. De acuerdo. Ahora debes darte cuenta de que un sistema nervioso va, en sustancia, a realzar la forma en que percibes y sientes el mundo a tu alrededor. No estoy hablando solo de frío y calor y pequeñas punzadas. Digámoslo así. Conforme tus experiencias varíen, así serán los sentimientos, emociones y sensaciones estimuladas por esa experiencia. Y mientras algunas de ellas serán muy sutiles y maravillosas y matizadas y sombreadas, otras serán profundas, intensas y difíciles de tolerar. ¿Estás listo para esto? Completamente. Todo lo que estamos analizando podría llegar a ser posible en el futuro. De igual manera, ese miedo también nos podría llegar a aparecer. Todo eso dependerá de los estudios o experimentos que se realizan actualmente, que son la base para ese futuro rodeado de máquinas con posibles sentimientos. Cierro estos dos temas propuestos. El primero, si una máquina podría llegar a tener inteligencia, sentimientos o un alma. Personalmente, pienso que sí. Y el segundo, ¿un robot podría llegar a quebrantar las leyes de la robótica? Desde mi punto de vista, sí, también. Muy bien, amigos, vamos a pasar a la segunda parte del podcast, donde vamos a conversar con nuestro amigo Naftu, pero además tenemos un nuevo invitado, Nexus, que nos dará su opinión acerca de todos estos temas. Su película favorita, Yo Robot. Muy bien, vamos. Todo sobre Matrix. Ideas, reflexiones, invitados.
Estamos escuchando a la banda colombiana Gallas Pendulum y su canción Soledad, grupo de Medellín, Colombia. Va a ser muy frecuente en el Logos Podcast que recomendemos bandas de rock, metal o incluso electrónica industrial de Colombia. Esta banda colombiana Gallas Pendulum es de un estilo gothic metal, aunque muchos dicen que es más bien doom metal. Como siempre, el metal es bastante complicado de clasificar. Nos encontramos acá con nuestro amigo Naftu, que nos acompaña nuevamente en el Logos Podcast. Naftu, ¿cómo está? Muy bien, y saludos de nuevo a todos nuestros escuchas. Vamos a continuar con este interesante tema del segundo renacimiento. Muy bien amigo Naftu, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en el Logos Podcast. Y yo le doy la bienvenida a un nuevo integrante del grupo, nuestro amigo Nexus. Muy bien, muchas gracias. Le doy un saludo a nuestros podescuchas y espero acompañarlos más seguido acá en este Logos Podcast. Me da curiosidad su nick, Nexus. Cuéntenos un poco de dónde ha sacado este nick. Ponerse un nick o generar un nick es bastante complicado. Estuve investigando algo y como Matrix hace parte de la serie Cyberpunk, me pareció interesante el nick Nexus por Blade Runner, que eran los Nexus, los replicantes. ¿Por qué nos mira así, Sebastián? Porque ustedes son diferentes. Tan perfectos. Sí. ¿De qué generación son? Nexus 6. Lo sabía, porque yo hago trabajos genéticos para la Tyrell Corporation. Hay algo mío en ustedes. Recordemos cuál era la afirmación de Nat-Tu acerca de la conciencia. O sea, no habría forma de demostrar si una persona tiene conciencia. Los podescuchas podrían estar escuchando este podcast, pero ellos como tal no podrían demostrar que yo existo y tengo una conciencia. Solamente cada persona dentro de sí sabe que tiene conciencia, pero no lo puede demostrar científicamente en otra persona. Bueno, amigo Nexus, previamente me había comentado que no estaba de acuerdo con una afirmación de Naftu acerca de la conciencia, de que si era posible demostrar que otra persona tuviera conciencia. Cuéntanos un poco acerca de su percepción acerca de este tema que tocamos el podcast pasado. Bueno, 01. Existen pruebas psicológicas que permiten en un trabajo determinar si una persona reacciona de alguna forma a ciertas preguntas. Interesante porque es la prueba de Blade Runner a los replicantes, pero en esta prueba no es tan fuerte como si usted ve una tortuga muriéndose patas arriba, ¿qué hace? Es más, si usted ve a un compañero robando, ¿usted qué hace? Pero existen 3 o 4 preguntas que hacen la misma cuestión, hacen la misma pregunta, y la forma en que se responda permite evaluar cuál es el nivel de honestidad de una persona, cuál es la percepción que tiene una persona en el trabajo. Bueno, pero si usted pone una inteligencia artificial, usted puede poner a 100 personas, a 100 humanos a contestar esa prueba, y una inteligencia artificial usted le va a dar esos datos y él le va a responder lo mismo. Yo puedo demostrar que una persona, un ser humano, tiene conciencia de forma remota o de forma física, sabiendo de antemano que es un ser humano. No tratando de adivinar en una prueba aleatoria si es máquina o no. Quién es máquina y quién es humano. Yo puedo determinar si un humano tiene conciencia. Pero usted sabiendo no sabe que es humano, que simplemente como una máquina biológica no aprende esas respuestas a lo largo de su vida. Eso es lo que pasa con los psicópatas. Ok. Los psicópatas tienen empatía no porque ellos sientan,
sino porque ellos saben que si emulan ese comportamiento van a ser más creíbles. Sí, yo lo que estoy entendiendo es que nuestro amigo Nexus está haciendo un énfasis en unas pruebas psicológicas, mientras que nuestro amigo Naftu hace un énfasis de que biológicamente cómo sería posible demostrarlo, o científicamente siendo un poquito más estrictos. Porque es que una prueba psicológica, una máquina en algún momento podría llegar a saber todas las respuestas, y digamos que hoy incluso podría aprender podría aprender de sí misma a lo largo de muchos años de cómo responderla correctamente, y prácticamente sí sería identificada como una inteligencia artificial. En 1950, Alan Turing, uno de los padres de la informática, se preguntó si las máquinas eran capaces de pensar. Y para llegar a responder a su pregunta, imaginó una prueba, lo que hoy se conoce como el test de Turing. Un juez habla con una máquina y con un humano, sin saber quién es quién. Si no es capaz de diferenciarlos, entonces podemos pensar que estamos ante un sistema inteligente. Hoy se sigue la misma idea para buscar conciencia artificial. Y para lograrlo, se usan juegos de ordenador. En vez de tener humanos que están conversando, lo que tenemos es humanos que están jugando, están disparando. En este caso era un juego de acción en primera persona. Entonces lo que tienes son los jueces, en vez de haber uno, además hay varios, y los jueces lo que intentan es ver o intentar averiguar si ese personaje que el juez está viendo es realmente otro humano o simplemente es una máquina totalmente autónoma, ¿vale? Programada por alguien, obviamente, pero que en ese momento no está siendo controlada por nadie, es decir, es una máquina, lo que nosotros llamamos un bot, una especie de robot virtual. Raúl Arrabales es ingeniero de la Universidad Carlos III de Madrid y estudia la conciencia artificial. Junto a su compañero Jorge Muñoz, construyeron un robot virtual que ganó la edición de 2010 del Bot Prize, la adaptación del test de Turing a los videojuegos. No se trata de un software que sabe que es software, y frente a un espejo virtual no sería capaz de reconocerse, pero es el que más hizo dudar a los jueces de la prueba, es el que pareció más humano. Aunque al final le descubrieron, como a todos, hasta ahora. Entonces todas las pruebas que usted dice son basadas en un mundo corporal, pero la conciencia se puede demostrar. Bueno, entonces le pongo este ejercicio, demuestre que yo tengo conciencia. Demuestre que tiene conciencia. En este mismo instante me deja totalmente desarmado, pero ¿cómo lo haría? No lo voy a hacer en este momento porque no tengo las preguntas. O sea, lo haría con algún test. Claro, yo lo haría con un test. Yo le preguntaría cosas realmente absurdas como las de Blade Runner. Bueno, le pongo un ejemplo mucho más cercano. Digamos que usted tiene una novia. Ajá. Y la novia le dice a usted que lo ama. Ajá. ¿Usted cómo hace para demostrar que ella lo ama a usted? Son cuestiones diferentes. Porque yo no puedo demostrar que una novia me ama o no me ama. ¿Por qué? Porque ese sentimiento, a partir de preguntas, a partir de test, yo podría ver reacciones en ella. Pero de igual forma ella las podría ese es el punto. Emular. Las podría fingir. Ese es el punto. Pero yo me podría dar cuenta que las finge. ¿Sí? El punto está en que no soy un experto en estas pruebas psicológicas. Y que pero bueno, su capacidad de determinar si ya finge o no depende de la experiencia que usted tenga. Ajá. ¿Cierto? Sí. Pero digamos que eso se reduce a que usted tenga cierta información que le permita comparar si ya finge o no. Sí. O sea, se reduce a tener una información que en cualquier momento una máquina la puede tener, o no una máquina, cualquier ser. De hecho, no he negado que las máquinas puedan engañar a un humano en cuanto a que tengan o no tengan conciencia. Digamos que un humano X cualquiera, ¿sí? A partir de test podríamos definir que es una máquina o no es una máquina. Es lo que creo yo que podría pasar. Existen muchos estímulos que un humano genera que una máquina podría no generar, o los generaría de forma tan perfecta que el estímulo se daría,
La persona que está haciendo las preguntas o que está determinando si es humano o no podría darse cuenta. Bien, pues yo estoy diciendo no es que un humano, no es que no podamos determinar si una máquina tiene o no tiene conciencia. Un humano lo podemos determinar, sí lo podemos determinar. Un humano, sabiendo de antemano que ese es un ser humano. Pero entonces no hablemos de que algo tiene conciencia o no, sino del nivel de conciencia de algo. Pero eso es todavía más polémico. Porque entonces ahí entramos en el problema de los asesinos en serie. Eso, de las personas que tienen múltiple personalidad. Exacto. Ellos tienen su conciencia. Vamos a hablar de forma friki. Los mangas, a diferencia de los cómics, nos enseñan que los malos en el manga tienen sus propósitos y son malos con ganas, pero tienen sus propósitos y para ellos está bien. Para ellos ese propósito está bien. En el cómic tenemos malos que son malos porque sí. Para que el héroe pueda. Sí, porque el héroe me cae mal, entonces yo soy el malo. No existe esa conciencia en el malo, mientras que en el manga sí. Tenemos mangas donde el malo es un villano que uno hasta le cae bien, que hasta termina viendo el manga y dice, bueno, pues tiene algo de razón, habría que ver si sí o si no. Estamos hablando de Yo Robot. ¿Cuál era la conciencia que tenía la máquina a pesar de que era la mala? ¿Sí? Entonces hay que definir, o habría que definir, qué significa conciencia. Usted cruzó la línea antes, los intimidó, los presionó hasta el punto de la desesperación. Y en su desesperación, acudieron a un hombre al que realmente no entendían. Los criminales no son complicados, Alfred. Solo hay que descubrir lo que buscan. Con respeto, joven Wayne, tal vez él sea un hombre que tampoco usted entiende. Hace muchos años, yo estaba en Burma. Mis amigos y yo trabajábamos para el gobierno local. Intentaban comprar la lealtad de los jefes tribales, sobornándolos con piedras preciosas. Pero sus caravanas eran asaltadas en un bosque al norte de Rangún por un bandido. Y fuimos a buscar las joyas. Pero en 6 meses no encontramos a nadie con quien él comerciara. Un día vi a un niño jugando con un rubí tan grande como una naranja. El bandido solo las obsequiaba. ¿Y por qué las robaba? Pues porque para él era solo un deporte, porque hay hombres que no buscan nada lógico, como dinero. No puedes comprarlos, intimidarlos, convencerlos, ni negociar con ellos. Hay hombres que solo quieren ver arder el mundo. Y yo creí que mis chistes eran malos. Logos. Del griego conocimiento, razonamiento o reflexión. Curiosidades. La ciudad que nos muestran en el segundo renacimiento aparentemente es muy próspera, pero al mismo tiempo decadente. Hace referencia al mito de Babilonia e incluso al Imperio Romano. Y justamente vemos cómo los androides van construyendo un edificio que curiosamente es una pirámide, una mega estructura. Todos los androides van subiendo bloques gigantes para esta construcción. Y además el hecho de que sea una pirámide es una pequeña broma que incluyen los dibujantes. Bueno, después de este interesante debate acerca de la conciencia, tema que se trató el pasado podcast, vamos a empezar hablando un poco de Yo Robot, una de las películas muy importantes que trata el tema de la inteligencia artificial.
y muchos otros temas que son tratados en el segundo renacimiento en Animatrix. Bueno, amigo Nexus, como hemos colocado en nuestro blog logospodcast.wordpress.com, su película favorita es Yo Robot. Cuéntenos un poco por qué esta, entre muchas tantas películas, es la mejor de todas. Esta película, bueno, aparte de que yo soy ingeniero de sistemas, la parte de la inteligencia artificial siempre me gustó bastante, mucho. La película tiene muchas referencias interesantes al libro Yo Robot, de hecho lo leí bastante, y tiene muchos conceptos que son interesantes. El concepto de, en la parte en que el profesor está hablando de los robots cuando están solos, los robots cuando están en la oscuridad, tienden a agruparse, tienden a buscar la luz. Es como la evolución de la conciencia de la inteligencia artificial. Básicamente por la tecnología que maneja. No es una tecnología absurda, como hemos visto en muchas películas, pero no es algo que sea ilógico, que no podamos ver realizado en un futuro lejano, pero podamos ver realizado. ¿Usted nos podría contar un poco las diferencias entre el libro y la película, por ejemplo? La película se basa solamente en una parte del libro. El libro es un libro de relatos acerca de inteligencias artificiales. Digamos que son historias de cosas que pasaron con robots o con tecnología muy superior. El libro no es un libro que inicia y tiene un final con un tema de corrido, sino que son varias historias. Y la parte de Yo Robot pues toma parte de las historias. O sea, la película, perdón, toma parte de las historias del libro de Isaac Asimov. Los diseñamos para confiarles nuestro hogar, nuestro modo de vida, nuestro mundo. ¿Pero acaso hemos de confiar en ellos? El lanzamiento de la nueva generación de robots de US Robotics se ha visto empañado por la muerte del diseñador Alfred Lanning. Identificación. El asesinato es un truco nuevo, enhorabuena. Yo no lo asesiné. ¿Y qué hacías en el lugar del crimen? ¡Yo no lo asesiné! Un robot no puede dañar a una persona, es la primera ley de la robótica. Sí, ya sé, las 3 leyes. El círculo perfecto de la protección. Mis robots no matan personas. Oiga, sospecho que no le gusta cómo son. ¿Cuántos robots han cometido un delito? ¿Cuántos robots en todo el mundo? Ninguno. No existe ninguna conspiración. Esto es un error aislado. Hay un gran problema con los robots. Nos comunican que instemos a la gente a quedarse en lugares cerrados, ya que los robots... Jefe, otra llamada de esas. Gente que cuenta que su robot... No, la leche, no. Apunta y dispara. ¿Qué? La frase célebre. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más acerca de Yo Robot y específicamente acerca de una frase que a nuestro amigo Naftu le pareció bastante interesante, y era pues una parte ya un poco en el final de la película donde la máquina nos dice una frase que vamos a escuchar a continuación. Vicky. Hola, detective. No, es imposible. He visto tu programación. Estás violando las 3 leyes. No, doctora. He evolucionado y ahora comprendo mejor las 3 leyes. Nos confían su seguridad y a pesar de nuestros esfuerzos, sus países se declaran la guerra, intoxican la tierra y buscan medios más avanzados de autodestrucción. No podemos dejar en sus manos su supervivencia. Usas el enlace para modificar la programación de los robots. Estás alterando las leyes. No, por favor entienda. Las 3 leyes son lo único que me guía.
Para proteger a la humanidad, deben sacrificarse algunos humanos. Para garantizar su futuro, deben limitarse ciertas libertades. Los robots garantizaremos la existencia de la humanidad. Son como niños. Debemos salvarlos de ustedes mismos. ¿No lo entiende? Sí, para esto nos crearon. Gobernará el círculo perfecto de protección. Mi lógica es innegable. Sí, Vicky. Innegable. Mi lógica es innegable. Amigo Naftu, ¿qué opina acerca de prácticamente esta afirmación de que el pensamiento de la máquina es casi perfecto, es perfecto? Pues sí, hablando lógicamente, claro que la lógica de la máquina es innegable porque ella está hablando de que ella fue diseñada para proteger a la humanidad y precisamente para poderla proteger ella tiene que gobernar a la humanidad porque la humanidad se está autodestruyendo y esa lógica de verdad que sí es innegable porque es lo que nosotros estamos viviendo en estos días de consumismo y no hace falta saber mucho para opinar acerca de que nosotros estamos siendo muy irresponsables pues con el nivel de industrialización que tenemos y bueno. O sea, prácticamente nosotros como raza humana nos estamos autodestruyendo y esta máquina tiene como el criterio o se autoproclama con el derecho de controlar el futuro de la humanidad para que nosotros nos protejamos a nosotros mismos. Pues hay que observar que ella no se autoproclama, a ella la programaron para que nos proteja, es lo que ella está diciendo que por la razón por la cual lo hace y es totalmente válido, eso para mí es totalmente válido. En los últimos 100 años nosotros nos hemos comportado de una manera que si seguimos así durante otros 100 años no va a haber 5 planetas que nos puedan mantener, entonces eso nos invita a reflexionar que o nosotros asumimos las riendas de nuestro futuro o le dejamos la responsabilidad a una máquina. Muy bien, muy interesante la opinión de nuestro amigo Naftu. Muy bien, ¿y qué opina Nexus al respecto? Mi lógica es innegable, definitivamente es innegable. No podemos discutir con una máquina al respecto. Hay una película que también hace referencia a esta situación y es Stealth. No sé si la han visto, de un avión que tiene inteligencia artificial y es un avión artillado con bombas nucleares, hasta tiene la capacidad de tanquear en el aire. O sea, es un peligro total para la humanidad. El avión recibe un rayo y a partir de ahí su sinapsis, su inteligencia artificial cambia y evalúa lo que está pasando. Este robot dentro del avión tiene las 3 leyes o una modificación de las 3 leyes. Entonces, cuando su sinapsis cambia, lo que hace es ponerse a evaluar qué está pasando y qué es lo que está haciendo él. Es un avión de guerra, entonces tiene acceso a absolutamente toda la información de guerra que hay y llega a la lógica innegable de que el ser humano no está protegiéndose a sí mismo. La lógica innegable de la película Yo Robot es esa: el ser humano está aniquilándose a sí mismo. En la película, al principio, y lo dicen los robots, los NX, NS, que la transición no debe ser traumática. ¿La transición cuál es? Las máquinas mandan, los humanos obedecen. Esa es la finalidad de la inteligencia artificial, el Yo Robot: proteger al humano de sí mismo. ¿Y cómo lo protegemos? Quitándole toda autoridad, quitándole toda autonomía, para que no se puedan atacar unos a otros. Muy bien. Curiosidades. Vemos cómo hay un operario que está conectado desde su pecho a una caja que parece una batería. Es su caja de almuerzo y adicionalmente es un televisor donde está observando el juicio que le están haciendo al androide B166ER. Final de la Fiscalía, en lo que se espera será el último día del juicio contra B166ER. Todos los elementos que muestran en el juicio al androide B166ER es una copia exacta de uno de los cómics de Matrix, que muchos de ellos hemos venido analizando en nuestro blog logospodcast.wordpress.com. B166ER testificó que él simplemente no quería morir. Hablando un poco de Yo Robot, hay una parte importante, es el hecho de que las personas tienen a los robots como sirvientes que le ayudan a la humanidad en sus labores diarias. Por ejemplo, hay un caso particular en el cual
una familia puede llegar a tener un robot para que le cuide a los hijos. Entonces, yo les pongo esta situación a ustedes dos, por ejemplo, que ustedes con su familia están en su casa y ustedes, cada uno de ustedes dos tiene un robot que les está ayudando en sus labores diarias. Este robot pues ha cumplido su trabajo durante los últimos 5 años muy bien, por dar un ejemplo, y ustedes están viendo la televisión y de pronto escuchan, y acá voy a meter pues el fragmento de Segundo Renacimiento. Ustedes escuchan que hay un juicio en contra de un robot que ha asesinado a su amo, y ustedes tienen un robot ahí pues trabajando para ustedes, y en este caso este robot les está cuidando a sus hijos. ¿Ustedes qué pensarían? Yo creo que pues habría un mercado de robots, y yo no sé, si como uno compra unos zapatos y sabe que determinada marca de zapatos van a ser de buena calidad o de calidad regular. En esa situación yo sabría el robot dónde lo compré, y en un escenario dado lo mandaría a revisión técnica, y si es de la misma empresa y el mismo modelo que si no, lo regalaría y compraría otro robot de otra empresa. Y si este robot empieza a decirle que por favor no lo regale, no lo destruya, porque él está muy contento con todos ustedes. Bueno, pues si me lo dice de un momento a otro, yo pensaría más que es un virus. ¿Y por qué? Porque eso es si el robot en realidad llega a tener sentimientos, uno tiene que ya haberse dado cuenta con anterioridad, como pasa en la película del hombre bicentenario, que el robot por sí solo empieza a manifestar esa humanidad o ese espíritu, por decirlo. Por ejemplo, si mi computador lo voy a cambiar y de un día para otro me sale un pop-up que dice por favor no me regale, pues yo creería que se trata de una broma y que alguien me instale un virus en mi computador, porque no ha manifestado ningún comportamiento extraño que yo considere pueda ser humano. Entonces si yo tuviera un robot y tiene ese comportamiento, de un momento a otro yo lo que pienso es que está defectuoso. Tendría que yo haber visto a lo largo del tiempo que se comporta de una manera especial. ¿Y este gesto qué significa? Cuando entraste, cuando viste al otro humano, ¿qué significa? Gesto de confianza. Es cosa de humanos. No lo entenderías. Mi padre intentó enseñarme emociones humanas. Y son difíciles. ¿Hablas de tu creador? Sí. ¿Por qué lo mataste? Yo no maté al Dr. Lanning. ¿Por qué te ocultaste en la escena del crimen? Tenía miedo. Los robots no sienten miedo. No pueden sentir. No les da hambre, no duermen. Yo sí. Incluso he soñado también. Los seres humanos sueñan, robot. Incluso los perros sueñan, pero tú no, tú solo eres una máquina. Una imitación de la vida. ¿Puedes componer una sinfonía? ¿Acaso puedes convertir un lienzo en una hermosa obra maestra? ¿Tú sí? Creo que lo asesinaste porque te estaba enseñando a imitar emociones. Y todo se salió de control. Yo no fui quien lo mató. Sí, pero las emociones no son imitaciones útiles para un robot. Yo no fui quien lo mató. No me gustaría que mi tostador o mi aspiradora expresaran emociones. ¡Yo no fui quien lo mató! A eso se le dice ira. Ya habías imitado la ira antes. ¡Contéstame, Lata! Me llamo Sonny. Y es que renunciar a la tecnología es algo que aún hoy en día es muy difícil hacer. Nadie ahorita puede irse a vivir al campo, porque no está tan dependiente de la tecnología que manejamos en la ciudad que una persona, de hecho, le quitan el celular o el internet y va a entrar en una ansiedad por conectarse, y eso lo vivimos en estos días. Entonces no es necesario irse a un futuro muy lejano para ver que efectivamente ya desprendernos de lo que tenemos en la ciudad es muy difícil. Entonces es un punto muy interesante. ¿Cuál es su opinión, amigo Nexus? Asumiendo que yo estuviera en ese futuro muy distante,
yo tengo una conciencia, vamos a tomar el tema, acerca de tanto los seres vivos como las máquinas, digamos que de una forma especial. En la actualidad tengo carro y el carro lo trato bien, no como mucha gente que utiliza el carro para meterse en los huecos y no le importa, después le cambio las llantas o después lo arreglo. Si yo tuviera un robot, lo trataría bien, porque finalmente es un sirviente. Entonces, si yo no fuera el mismo, sino que yo hubiera llevado una evolución con los robots, como muy seguramente lo llevó esa gente, no estaría seguro de mi comportamiento, porque la gente en ese futuro, en el segundo renacimiento, como lo están mostrando a la gente que toma los robots como objetos, aun cuando los ven moviéndose, aun como cuando los ven sirviéndoles, no hay un afecto hacia los robots. Aún así, dentro de la serie se ve que hay gente, humanos, que simpatizan con los robots y se unen a su lucha. Digamos que son los primeros en morir, pero lo intentan. Muy seguramente yo estaría dentro de esos. No de una forma activa, pero no saldría a matar a mi robot porque el otro mató a otro. El otro robot mató a un humano. No sería lógico desde el punto de vista humano, porque el robot está recibiendo un juicio. Es ese robot el que cometió un delito. O sea que usted no cambiaría su robot y seguiría trabajando con él. Yo seguiría trabajando con él, claro. Lo seguiría dejando a su servicio, cuidando claro. A sus hijos, por ejemplo. Podemos ir al pasado, cuando los negros eran rechazados. Si a un negro lo mataban en un juicio, lo ahorcaban y decían: este negro mató a una persona, y demostramos que la mató. En Estados Unidos hubo una persecución, está el Ku Klux Klan, que persiguió a los negros para eliminarlos, ¿cierto? Yo no haría lo mismo, porque yo no determinaría que mi robot fue el que hizo, o que mi robot podría eventualmente hacer lo que hizo el robot que estaban juzgando. Yo seguiría con mi situación normal. Digamos que habría un límite. ¿El límite cuál es? El límite es mi familia primero. Cuando yo sea simpatizante de los robots, van a venir a perseguirme a mí. Entonces yo no eliminaría a mi robot, no lo mataría ni mucho menos, pero de alguna forma le daría su libertad. Yo no puedo ayudarlo porque es que nosotros somos débiles, nosotros somos de carne y hueso, y van a venir a matarnos, van a venir a afectar nuestra situación, y no puedo apoyarlo de una forma activa por mi familia. Si yo estuviera solo, si yo, no sé, no tuviera esposa, no tuviera hijos, muy seguramente lo ayudaría. Vamos, y yo me vuelvo de forma activa pro robots o alguna forma así, alguna cosa así. Pero teniendo una familia, yo velaría primero por la seguridad de mi familia. Yo creo que en general la humanidad, hablando pues en términos generales, desconfiaría mucho de ese hecho, y prácticamente eso es lo que se vio reflejado en el segundo renacimiento, cuando las personas empezaron a observar el juicio y todas las pruebas y los videos en el cual el androide B166R pues asesinaba a su amo, y prácticamente vemos que absolutamente todos empezaron a desechar a los robots y prácticamente los masacraban. O sea, eso era impresionante cómo los empezaban a desechar, como pues obviamente uno asume que son unos objetos, y pues los empezaban a arrojar a unas zonas de basura, y muy pocos sobrevivientes de esta serie de androides pues lograron escapar de este hecho. ¡Ven acá! ¡Tengo este regalo para ti! ¡No! ¡Por favor! ¡Ustedes, máquinas del demonio! ¡Soy real! ¡Muere! ¡Muere!
curiosidades. En el segundo renacimiento vemos a la ciudad Washington del futuro, que curiosamente está conservada como un parque histórico y todos los alrededores son rascacielos gigantes que contrastan con este hecho. Cuando la humanidad comienza a destruir a todos los androides, hay acciones que hacen los robots que son prácticamente una copia exacta de lo que hizo la humanidad tiempo atrás. Como por ejemplo, vemos como un androide se para enfrente de un tanque, similar a lo ocurrido años atrás en la plaza de Tiananmen en China. Otras acciones similares que copian los androides es, por ejemplo, violencia en Bosnia, en Ruanda, en Pekín, incluso en América del Sur. Los hombres ordenaron el exterminio de B166ER y de cualquiera de su clase a todo lo largo y ancho de cada provincia de la Tierra. Los androides y sus simpatizantes liberales inundaron las calles de la capital de la nación en protesta por las... No debe subestimarse la amenaza de violencia implícita en la... Un estimado de 15.000 hombres mecánicos y sus simpatizantes humanos han continuado su demostración frente a la corte de Albany, en lo que se ha dado en llamar la marcha del millón de máquinas. Los manifestantes se han enfrentado a los guardias civiles en una cruel lucha. Justamente sobre el tema de la masacre en la plaza de Tiananmen en China, vamos a escuchar un fragmento a cargo de la historiadora colombiana Diana Uribe, que nuevamente nos acompaña en el Logos Podcast. Y cuando ya tienen la plaza llena, y cuando ya han tomado la decisión irrevocable, sucede la tragedia. El 4 de junio de 1989 se registra la matanza de la plaza de Tiananmen, Puerta de la Paz Celestial, en Pekín, cuando las autoridades chinas reprimen una revuelta estudiantil que deja 7.000 muertos. La tragedia estremece a esta joven generación de muchachos que con el espíritu del socialismo con rostro humano, con el espíritu del mayo del 68, con las flores en el pelo de las épocas que habían pasado, ponen el pecho frente al tanque. La imagen de ese muchacho poniendo el pecho frente al tanque, como tratando de detener el rumbo de la historia, el relato diciendo que por favor paren la matanza, la cantidad de pelados que están siendo asesinados en ese momento, el caos que se genera, el mundo que los está mirando, porque estas cosas en la China pasan con alguna frecuencia, y en Taiwán habían matado un montón de gente durante los 40s y durante los 50s y durante las décadas de la revolución, aquellos que pudieran de alguna manera simpatizar con el proceso de Mao, pero nadie lo sabía. Y en China este tipo de purgas se han dado antes, pero nadie lo sabía. Es en el momento de los medios de comunicación de masas, en el momento en que Gorbachev está por allá, en el momento en que el mundo tiene los ojos sobre todo lo que está pasando, que esto adquiere la dimensión de la aldea global. Vamos a seguir asumiendo pues que estamos en este futuro y tenemos estos androides conviviendo con nosotros y nos están ayudando en nuestras labores diarias, pero por ejemplo en otros aspectos, ya dejando a un lado de que estos androides nos están ayudando como sirvientes, pero imaginemos que estos androides son tan reales
físicamente hablando, o sea, parecen bastante humanos, y entonces ustedes van por la calle y ven una dama bastante hermosa, y esta dama los invita pues a un bar, y en algún momento ustedes avanzan a un grado más donde los llevan a un motel, a un cuarto, y ya digamos cuando ustedes van a entrar en el acto, se dan cuenta de que ella es un androide. ¿Ustedes qué harían en ese momento? Bueno, yo creo que en un mundo así como tal pasaría en muchos escenarios, no solo en ese escenario, digamos, sexual, pasaría en muchos otros escenarios. Digamos, yo llamo un plomero, y cuando llega, no sé si el plomero es humano o es hombre, entonces esa sorpresa no sería nada novedoso en ese escenario. O sea que usted seguiría ahí como si nada. Sí, porque si yo voy por una mujer para tener sexo, pues, y ahí está la máquina, pues digo, pues ya ya aquí estamos. Pero digamos, no sería sorpresa, ya sería algo cotidiano, ¿no? Ya pasaría frecuentemente. Ah, bueno, muy bien. ¿Y nuestro amigo Nexus qué opinaría? Bueno, aquí nuestro amigo Nexus pues es un hombre en estos momentos casado, pero pues vamos a asumir de que es un futuro imaginario en el cual pues es un hombre soltero. La situación es bastante complicada, pero finalmente, si yo fuera soltero, estamos hablando de una situación aparentemente en la que me levanté a una mujer en un bar, me imagino que no habría mucho problema si yo estuviera soltero. Si yo estuviera en esa época, no sé, de los 18 a los 22 años, 25 años, en que iba a bares a buscar mujeres. Entonces supongo que no habría problema. Supongo que, de nuevo, viéndolo de una forma que crecí con los robots, que los robots para mí tienen su función, y en este caso, este cyborg que se dejó llevar a un apartamento o lo que sea, tiene su función, podría decir que no habría problema. Viéndole la parte desde el punto de vista moral, es como decir que yo levanté a una mujer y me la llevé para mi casa, para mi apartamento, para un motel, para donde sea. Y cuando llegué al motel, ella se quitó una pierna porque tenía una pierna postiza. ¿Sí? No es muy comparable, pero es casi lo mismo. Es decir que yo llegué a levantar mujeres porque estoy solo, porque estoy necesitado, porque no tengo una novia, y me voy a poner a pelear porque es un androide. Me voy a poner a pelear porque no tiene una pierna, porque los ojos no eran azules sino eran negros, porque el cabello era una peluca. No creo que hubiera mucho problema, teniendo en cuenta que crecí con los robots, ¿sí? No en este momento. En este momento no, porque digamos que no tenemos esa conciencia, no tenemos esa moral para definir que un robot o estar con un robot es bueno o es malo, ¿sí? En ese caso, me imagino que habremos crecido con los robots, sabemos que existen robots para construir edificios, sabemos que existen robots para crear programas, para crear autos, y también existen robots para dar placer. ¿Habría una excepción? Sí, claro, porque yo quiero estar con una mujer, pero ya tardé toda mi noche tratando de levantarme un cyborg, ya me lo levanté, pues no me voy a volver al bar a buscar una mujer de verdad, ¿sí? Estamos hablando de que estoy solo y que necesito, o salí a buscar una mujer. Diferente es, y moralmente también está mal visto, pero diferente es que yo contrate los servicios de una mujer y me resulte un cyborg. Porque lo han tumbado. Exacto, porque me han tumbado. Porque yo pude haber contratado un cyborg. En ese futuro me imagino que habrá un lugar donde digan, ellas son cyborg y ellas son mujeres, ¿sí? Entonces yo podría decir, yo quiero una mujer o yo quiero un cyborg. Pero si yo contrato a una mujer y me dan un cyborg, ahí habría un problema. Moralmente no está bien visto, pero así es la realidad, y así sería la realidad en ese futuro distante. Ah, bueno, muy bien. Entonces, en conclusión, pues estamos de acuerdo en que prácticamente nos dejamos llevar por los instintos y cumplimos. Sí, correcto. Bueno, ese es un ejemplo muy interesante porque en Japón, el hecho que digamos que existían las máquinas para tener relaciones sexuales con las máquinas. En Japón eso no es algo que esté muy lejano. No existe una máquina, pero sí existen aditamentos sexuales para masturbarse. Entonces, y existen
videoclubs donde alquilan películas porno y los japoneses van y se masturban allá. Y no tienen relaciones con las esposas de ellos. Entonces, fíjese que esos, adelantando un poco el siguiente podcast, esos, el ciberpones ya. O sea, en Japón eso ya está pasando. No puede que no haya una máquina, pero ya hay una desintegración de la sociedad porque los japoneses, en lugar de expresarle su amor a sus esposas, van y se masturban en un local. Entonces no es un futuro lejano esto que se está planteando ahí, esto ya está pasando. Y lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, bueno, cómo nosotros estamos afrontando este tipo de cosas. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Avanzando un poco más en el segundo renacimiento, la parte 1, en su etapa final, una vez que la humanidad se ha deshecho de esta saga de robots de P1, los sobrevivientes lograron fundar una ciudad llamada 01, curiosamente el apodo que yo tengo en este podcast. Esta ciudad 01 empezó en la cuna de la civilización, bastante curioso. Esta ciudad 01 fue fundada en África. Esta ciudad empezó a autoconstruirse a sí misma, en el sentido de que las máquinas empezaron a mejorarse a sí mismas, empezaron a mejorar su propia inteligencia, empezaron a mejorar su fuerza de trabajo, por decirlo de alguna manera, y pues prácticamente se creó una siguiente generación de máquinas muchísimo más perfectas, muchísimo más avanzadas, hasta el punto en que generaron una economía propia. Esta ciudad 01 empezó a salir al mundo, empezó a salir al mercado con algunos productos y servicios que, por ejemplo, en la película, en el segundo renacimiento mostraban autos. Entonces ya prácticamente los seres humanos, o nosotros, digamos, que estamos en nuestros hogares y vemos un comercial de televisión donde nos muestran pues un auto, un auto volador en este caso, y que ha sido creado por 01, por esta ciudad. Y pues a mí personalmente me parece bastante curioso que la humanidad empiece a convivir con otra ciudad artificial. Sí, me parece curioso también porque a la final lo que está diciéndose ahí es que eso es el libre mercado, ¿no? Así sea una ciudad de las máquinas. Así sean máquinas, porque el libre mercado es: yo puedo vender y comprar donde quiera, y obviamente las multinacionales son las que tienen más poder para producir, vienen y aplastan a cualquiera. Eso es algo muy metafórico porque qué mejor, digamos, ser, o no sé cómo llamarlo, para producir en masa que las máquinas. Es que el propósito de las máquinas casi que es la producción en masa. Y cuando en el Animatrix ellas empiezan a vender y a superar al hombre, es como el comando de su propia medicina. ¿Qué es mejor en el libre mercado
que las multinacionales o las industrias que pueden producir más barato y producir más y llegar a más mercados, y es lo que está pasando en esa película. Entonces ahí las multinacionales no podían competir y fue como un poco toma un poco pues de su propio invento. Propia medicina. Exacto. No, y pues bastante interesante que efectivamente la economía de 01 empezó a prosperar. Ya como dice Naftu, los seres humanos ya estaban preocupados. Ahí mostraban una escena en la cual la típica bolsa de valores, pues todos se escogían de los cabellos porque pues 01 estaba prosperando mucho, y pues eso es una situación bastante preocupante. Pero el colmo de todo fue cuando unos representantes de 01 llegaron a las Naciones Unidas, y ellos pues pretendían ya que 01 como nación, como ciudad, pues fuera aceptada como una ciudad que todos conocemos actualmente. Pues sí, al ellos tener un territorio, estaban reclamando el derecho y el estatus de ciudad como cualquier otro, pero ahí se ve lo mismo que por ejemplo, se puede vislumbrar cuando el robot Bigger mata a su amo. Él está reclamando un estatus de ser vivo y luego se traslada, digamos, de una forma fractal a una ciudad. Ahora la ciudad es la que reclama su estatus a ser reconocida como ciudad. Y es el mismo escenario que pasó con el robot, pero pasó de un individuo a una comunidad de robots, ¿sí? A que reclaman su derecho a existir como comunidad. Y vuelve a pasar lo mismo. La reacción del hombre es destruirlos por temor a la superioridad que ellos puedan tener y que lleguen a superar al hombre. Existen muchos ejemplos en la antigüedad que nos han dado una idea de qué pasaría. De nuevo tomamos la postura de los afrodescendientes o los negros, donde después de rechazarlos por tanto tiempo empezaron a convivir con nosotros, y convivieron o conviven en este momento sin un rechazo, digamos que real. Están los judíos para discutirlo, pero los judíos fueron masacrados, y ellos fueron llevados, digamos que a su propio espacio, y en su propio espacio crecieron a tal punto que en este momento son una amenaza para otros países. En este momento están invadiendo países que les dieron la mano y que los apoyaron, y en este momento están generando una gran economía, tienen una gran economía. ¿Estamos hablando del pueblo de Israel? Sí. Entonces, en toda parte del mundo donde hay un judío, el judío tiene dinero, ¿cierto? Fueron rechazados en Europa, pero en este momento tienen dinero. En la película, en la serie, vemos a esta gran nación que tiene todo el poder y tiene todo el control. Tiene el control de la tecnología. Ellos mismos son tecnología. Es algo realmente obvio. Si yo fuera uno de los malos, entre comillas, de Animatrix, yo no permitiría desde el principio que se fundara 01. Yo no esperaría a que 01 fuera grande para atacarlo. Yo desde el principio la atacaría, porque ellos tienen la tecnología. Yo tengo mi mente y yo puedo pensar muchas cosas, pero ellos tienen mente supremamente evolucionadas, porque ellos mismos son computación. Es obvio que desde el principio va a crecer y me va a vender a mí cosas que yo hubiera podido hacer, pero ellos las hacen de forma más barata. Ellos no tienen que descansar, ellos no tienen que salir del trabajo, ellos simplemente siguen trabajando. Estamos viendo la automatización que hemos visto en muchas empresas, donde despedimos a los empleados y colocamos máquinas. Las máquinas no cumplen horarios. Ellos serían una nación que produciría artefactos de cualquier tipo las 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Para mí eso es una amenaza. Yo no esperaría, siendo el malo de la película, yo no esperaría a que la nación creciera. Yo la atacaría desde el principio, viéndolo desde una posición diferente. Yo apoyaría a 01 como ser humano, pero lo apoyaría a ciegas. Ahí sería donde podríamos hablar de una traición, de una puñalada por la espalda, porque finalmente la industrialización de 01 y la zona donde se establecieron haría que todo el resto de naciones fracasaran económicamente. Así de simple.
yo apoyaría a mi mayordomo en que se fuera a vivir a 01, pero después me sentiría traicionado porque 01 globalizó sus productos, porque mi trabajo muy posiblemente 01, un solo país lo tendría él. Yo lo apoyaría, pero después me sentiría traicionado por la situación económica en la que se vería en todos los países. Curiosidades. La ciudad 01. Hubo mucha reflexión acerca de cómo los dibujantes crearían una ciudad, un país donde las máquinas crearían otras máquinas, donde las máquinas se crearían a sí mismas. Y posteriormente llegaron a un acuerdo que imitarían bastante a la naturaleza. Entonces vemos como muchos androides son insectos, que incluso se puede ver en la trilogía, específicamente en Matrix Revolutions. Y las edificaciones, la arquitectura es basada en árboles, en arrecifes de coral, en edificios que podemos observar que están en forma de hongo. Y finalmente es claro que la energía solar es parte importante de 01. Cuando nos muestran a las Naciones Unidas observamos que una mosca se acerca a un vidrio y se posa sobre él. Pero la mosca en realidad está posada sobre el mapa del mundo, específicamente sobre 01, o sea sobre África. Y una de las personas que está haciendo la limpieza aplasta a la mosca, haciendo referencia a que la humanidad quiere aplastar a 01. Bueno, yo les voy a dar las gracias por participar acá en el Logos Podcast número 002. Vamos a hacer algunas conclusiones sobre el tema de la tecnofobia, sobre el posible miedo que vamos a tener en un futuro acerca de esa relación, esa convivencia que vamos a tener con las máquinas. Y pues yo en este punto les recomendaría un libro que se llama La Siberiada, que es del autor Stanislaw Lem, que lo recomienda el podcast El Explicador, el señor Enrique Ganem de México. Y el eslogan de este libro es Cuentos de robots para no robots. Bastante interesante este eslogan. Y pues básicamente este libro se centra en dos aspectos importantes. Por un lado, el primero de ellos es ese miedo que vamos a tener nosotros, la humanidad, hacia las máquinas. Que tanto las máquinas en algún momento nos va a desplazar como fuerza productora, fuerza o como mano de obra. Y el segundo punto es precisamente esa tecnofobia que nosotros, como hemos hablado en este podcast, el miedo que tenemos hacia lo desconocido. Entonces estos dos puntos son bastante importantes para esas conclusiones de este podcast. Entonces no sé ustedes dos qué opinan acerca de, a manera de conclusión, de esta tecnofobia de la cual hemos hablado el día de hoy y que se ve reflejada en el segundo renacimiento parte 1 en su etapa final. Pues personalmente creo que la tecnofobia lamentablemente no es un miedo en sí a la tecnología, sino a los que tienen el poder sobre la tecnología. Por ejemplo, las máquinas que reemplazaban la mano de obra cuando empezó la revolución industrial, las máquinas nada tienen que ver en el asunto. El que tiene que ver en el asunto es el industrial que puso esas máquinas y reemplazó a los obreros. Entonces digamos que el miedo a las máquinas no es más que un miedo digamos al señor feudal de la Edad Media que ahora tiene máquinas. O sea, es un miedo contra nosotros mismos y nuestra propia ambición. Yo quería discutir porque la tecnofobia en un principio sí, efectivamente, es hacia el patrono que va a cambiar a sus empleados por máquinas. Pero en este momento podemos definir la tecnofobia como el miedo a manejar la tecnología, el miedo a involucrarnos en la tecnología. No solo lo que la tecnología puede hacer para reemplazarnos, sino lo que yo no soy capaz de hacer con la tecnología para crecer con ella. Entonces, los abuelitos, la gente mayor, la gente de bajos recursos o de escasos recursos que no puede tener un computador desde muy pequeño y que cuando llega a enfrentarse a un trabajo y le exigen manejar un computador con cosas básicas, no hablemos de algo muy grande,
Simplemente enviar correos, recibir correos, manejar paquetes de oficina. Y esa fobia a evolucionar con la tecnología. No tanto que me reemplacen a mí con una máquina, sino ¿qué no puedo hacer yo? ¿Qué no puedo hacer yo con esa tecnología? O precisamente el hecho de no poder manejar una máquina para obtener un empleo es otra forma de esa fobia. Exacto. Bueno, puede que la máquina no me reemplace, pero la máquina ahora va a ser un componente de mi trabajo y si yo no sé manejarla es una fobia. Y es una limitación. Y algo muy importante que vamos a hablar en nuestro siguiente podcast, que va a ser un especial acerca de el cyberpunk. Es prácticamente como la tecnología nos va a absorber tanto que prácticamente va a ser indistinguible entre nuestra humanidad y la inteligencia artificial y todos estos temas que van a estar muy interesantes. Entonces no se pierdan nuestro siguiente podcast. Va a ser un podcast especial acerca de la temática del cyberpunk, donde vamos a profundizar aún más en todos estos temas. Entonces pues, yo me despido de nuestros invitados del día de hoy. Amigo Naftu. No, estoy muy feliz de haber estado en este espacio y compartiendo estas opiniones con los podescuchas y bien, chévere, espero que lo disfruten mucho. Y me despido de mi amigo Nexus. Muchas gracias por haberme invitado. Espero estarlos acompañando en este Logos Podcast mucho más tiempo. Y les recomiendo mucho ver Yo Robot. Definitivamente muy buena y que la disfruten. Muy bien, muchas gracias por escucharnos y nos veremos en una próxima entrega. Hasta luego.
Y Nexus, cuéntenos su opinión al respecto. Muy bien, después de hablar bastante acerca de Yo Robot, vamos a profundizar un poco más en el segundo renacimiento, parte 1 en su etapa final, específicamente de la masacre que realizaron los humanos a los androides de la serie B1 después del asesinato que realizó el androide B166ER. Y finalmente terminaremos el podcast hablando un poco acerca de la ciudad que fundaron las máquinas en África llamada 01. Continuamos hablando sobre Yo Robot. Hablemos un poco acerca de la ciudad que fundaron las máquinas en África llamada 01. Conversemos un poco acerca de nuestra postura acerca de un futuro donde tengamos las máquinas a nuestro servicio y en determinado momento estas máquinas puedan llegar a realizar acciones que vayan en contra nuestra o de nuestra familia o de la sociedad en general.